Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones repercuten en los que son mis comportamientos y esto al final se convierte en mi realidad. Bueno, palabras más, palabras menos, esto es parafraseando al padre de la bioneuroemoción, Enrique Corbera. Y estamos hablando o citando esta frase porque hoy tenemos en pantalla y en los próximos minutos en esta entrevista de esta semana a Virginia Alfonso. Ella es psicoterapeuta en lo que es la terapia de respuesta espiritual, psicoterapeuta de un curso de milagros, practica el curso de milagros como filosofía de vida y además también el método de la bioneuroemoción, graduada justamente en la maestría de bioneuroemoción de Enrique Corbera. Virginia Alfonso, mi nombre es Katy García, soy periodista para quienes no me conocen. Virginia, un placer, gracias por estar aquí. Hola Katy, buenos días. Muchísimas Hola. gracias por la oportunidad que me das de llegar a tus oyentes y a cada una de las personas que puedan sintonizar esta información y toda la que vas a ir dando y ya has dado en pro del bienestar emocional de cada hermano que te sintonice. Gracias a ti, Virginia. Bueno, previo a iniciar lo de la entrevista, hablábamos un poco acerca de la bioneuroemoción y lo que es el término de la resonancia, que me gusta mucho el término, pero realmente pues se refiere mucho a lo que es la sincronicidad, a lo que nada es por casualidad. Y comenzaba diciendo un poco de los sentimientos, de los pensamientos que se generan en comportamientos y luego en destino o realidad, porque todavía hay mucha gente que nos cuesta creerlo. O sea, y digo nos cuesta porque a veces nosotros que lo sabemos, en muchas ocasiones se nos olvida. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué nos puedes aportar con relación a eso? Sí, mira, definitivamente la bioneuroemoción y cualquier otra terapia, pero en el caso de hoy que vamos a hablar de la bioneuroemoción, lo que busca es bienestar emocional, ¿sí? Entonces eso que hablabas de la resonancia, pues no es otra cosa que entender que cada una de las situaciones que encontramos fuera de nosotros, que creemos nosotros que está fuera de nosotros, no es otra cosa que como una pantalla de cine. Yo siempre describo este ejemplo, es como nosotros somos un retroproyector, ¿sí? Nuestro inconsciente es un retroproyector y nuestra vida es la pantalla de cine. Cada vez que nosotros nos paramos frente a esa pantalla de cine que es nuestra vida, lo que nosotros estamos viendo es lo que nosotros estamos proyectando. ¿Y desde dónde lo proyectamos? Desde nuestro marco de creencias, desde toda nuestra cultura, desde todo lo que ha ido amalgamando nuestra vida a lo ancho y largo de la misma, ¿no? Nuestras emociones, obviamente ligadas a esa percepción que hemos tenido de nuestras vivencias, nuestras emociones ligadas también a la respuesta que damos a través de nuestro cuerpo físico y a través de nuestras relaciones interpersonales. O sea, es definitivo y cada vez hay más profesionales hablando de la relación que existe entre nuestra mente o nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico. Todo lo que llega al cuerpo físico, desde lo más sencillo, una gripecita, hasta una enfermedad muy avanzada, habla de nuestro cuerpo mental primero que nada. Obviamente, esto destila mucha información como para llegar a ella, ¿no? Claro, y eso es importante y sumamente interesante con relación al cuerpo, lo que decía. Porque, por ejemplo, yo tengo un hermano que siempre bromea mucho y porque yo lo creo así, y entonces yo les comento siempre a mis hermanos, porque yo soy la hermana mayor, que a veces cuando ocurren, bueno, a veces no, siempre, hasta los mínimos accidentes, hasta un uñero, hasta algo, yo soy una convencida de eso y no te creas, no es de siempre, sino desde que comencé a transitar esta información, sobre todo relacionada con la cuántica, de que nada ocurre por casualidad. Entonces, es interesante un poco ampliar eso del cuerpo, cómo se refleja todo lo que nos ocurre en el cuerpo, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque se nos olvida algunos que ya lo saben y otros ni pendientes, o sea, no lo ven ligado a eso. Es correcto.
es el modelo mental versus el síntoma, ¿sabes? Si estudiamos, y lo podemos conseguir a todo nivel, la información. Cada órgano de nuestro cuerpo está asociado a un modelo mental. Obviamente, no puedes decir, como en el caso de la alopatía, si te duele la cabeza, tómate un acetaminofén, porque eso te debe llevar al estudio de dónde viene tu dolor de cabeza. Y tu dolor de cabeza no siempre va a venir de una situación específica, ¿sí? Si yo estudio tu dolor de cabeza, probablemente va a estar asociada al miedo, y es algo que me va a dar a mí como un indicio de por dónde comenzar a realizar la terapia contigo, a realizar las preguntas que te lleven a encontrar ese factor de miedo, ese factor de angustia o de aprensión que tienes en ese momento. Pero eso no significa que tu dolor de cabeza es el mismo que el mío. De allí que no podemos hablar por generalidades. O sea, somos cualquier cantidad de seres sobre el mundo con diferentes marcos de creencias, con diferentes familias, culturas, ancestralidades que van marcando esta. Claro, es una buena observación que difiere mucho del marco de creencias de cada quien y para no caer en generalidades. Sin embargo, cabe la premisa de decir aquí que igual siempre hay un trasfondo, ¿no? Emocional, es la pregunta. Siempre hay un trasfondo emocional. Siempre hay un trasfondo emocional de todo lo que nos ocurre. Y mayormente podemos estar asociando una situación que estamos viviendo a una percepción nuestra. Pero es que, como dice un curso de milagros, nunca estamos molestos por lo que creemos que estamos. Bueno, esa palabra de molesto definitivamente tiene un espacio muy grande. Nunca estamos tristes por lo que creemos que estamos, nunca estamos enfermos por lo que creemos que estamos. O sea, en realidad es muy amplio. Siempre hay algo más detrás de lo que estamos viviendo, que debemos profundizarlo, y la bioneuroemoción te da esa oportunidad, porque ella es como una amalgama de diferentes corrientes filosóficas, científicas y humanísticas que te permiten profundizar en ese inconsciente personal. Y toca mucho un curso de milagros, porque el padre de la bioneuroemoción, Corbera, siempre lo cita, ¿no? También es un estudioso del curso de milagros, y tú también eres maestra de un curso de milagros. Entonces, esta palabra, por ejemplo, de resonancia que hablábamos al principio, también en un curso de milagros puede llamarse de otra forma, pero realmente entiendo que también el curso de milagros habla de que nada está afuera, ¿no? De que todo lo tienes tú adentro también. Definitivo. Es como te decía al principio, somos una proyección de una película, y nuestra vida es la pantalla de cine que estamos día a día viendo cada uno de las situaciones que estamos viviendo. Todo lo que vemos afuera es una proyección nuestra, o, para utilizar un término de la bioneuroemoción, es una resonancia. O sea, nosotros comenzamos a resonar con las personas que nos traen noticias. ¿Pero de quién? De nosotros mismos. Nos traen noticias de nuestro interior para trabajar X situación. Muchas veces, cuando estamos en este proceso, porque la bioneuroemoción, el curso de milagros, son herramientas para desaprender, ¿sí? Para desaprender en función de unas creencias familiares, culturales, para entonces tú adoptar una nueva realidad que se haga para ti más llevadera, más positiva, podría utilizarse la palabra. En realidad, pues me cuesta utilizar la palabra positiva o negativa, porque a la final no existen situaciones ni positivas ni negativas, existen situaciones, y cada individuo, de acuerdo a su, otra vez, a su percepción y a su marco de creencias, pues lo va a enmarcar, ¿sí? Lo que puede ser positivo para ti, para mí es un desastre lo que está pasando. Claro. Entonces, volviendo a la resonancia, definitivamente eso es lo que somos, una proyección, y nuestra vida es la pantalla de cine. Es decir, si nosotros queremos saber de nosotros mismos, empezamos por buscar al esposo, a la mejor amiga, al jefe, no sé, al socio, y cada uno de ellos nos va a decir algo. Al vecino.
¿Por qué te digo al vecino? Porque estamos viviendo también una situación colectiva y eso es una realidad que estamos viviendo, que a eso vamos, porque yo te voy a decir, bueno, pero ¿cómo? Yo de pronto lo puedo entender, pero habrá gente que, por ejemplo, no nos ve y dice, bueno, pero ¿cómo van a pensar de que yo voy a querer proyectar, estar encerrada, estar pasando situaciones como las que estoy pasando, como madre o padre de familia, o sea, que no tengo una situación estable, XXX, sobre todo en este confinamiento? ¿Qué le podrías tú decir a ellos, por ejemplo, a estas personas Bueno, que no comprenden todavía eso? definitivamente esta pandemia, este confinamiento al que hemos sido no sometidos nosotros, sino a lo que nos sometimos nosotros mismos y decidimos estar allí. Para mí ha tenido varias connotaciones y creo que para cada uno de nosotros va a tener un mensaje diferente. O sea, yo creo que cada quien ha ido creando en la realidad que está viviendo en estos momentos, más allá de que tú puedas o no salir de casa. Yo parto de esa expresión de quédate en casa, o sea, ¿qué significa quédate en casa? Pues si lo vemos desde el punto de vista de lo que te acabo de decir, que somos una proyección de nosotros mismos, yo me pregunto, ¿y cuál es tu casa? Porque tu casa no son las cuatro paredes que te rodean, eso es material, eso no existe, ¿sí? O sea, eso de tu interior trasciende todo eso que estás viendo y todo eso material. Pero tu casa es tu interior, tu casa es tu relación contigo mismo y tu relación con Dios, tu relación con el Padre, tu conexión. Entonces, esa proyección, como dices tú, ¿cómo es eso de que yo estoy haciendo una proyección y me quedo aquí? Bueno, es tu decisión. Habría que revisar qué estaba pensando cada persona antes de que comenzara la pandemia. Yo he conversado con personas que decían, wow, yo decía, necesito un tiempo, necesito un espacio para mí. Y bueno, ahí tienes el espacio para ti. Tú no dijiste cómo querías ese espacio en ese tiempo. Hay otras personas también con las que he conversado y me han dicho cosas como que, nada, yo quería salir de mi trabajo porque de verdad que estaba viviendo momentos muy difíciles, pero no puedo renunciar a él en estos momentos, así que necesitaba mis vacaciones y ya me las había consumido. O sea, es que va a depender de lo que tú estás proyectando, ¿verdad? Y qué te está respondiendo ese medio ambiente que te dijo un día que te quedaras en casa. O sea, es revisar la realidad de cada quien. Y yo estoy segura que con pocas herramientas cada uno de nosotros podemos sentarnos y decir, y con honestidad sobre todo, ¿qué estaba pensando yo en ese momento que vino la pandemia para mí? O sea, ahorita están pasando muchas cosas incluso en cada hogar. Parejas que estaban así de separarse, pues han logrado unirse y otras se han separado mucho más. Pero eso no es la pandemia. Esa es la información que tú traes consigo y lo que tú estás proyectando afuera. O sea, ¿qué significa este espacio para ti? ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cómo lo estás saboreando para tu poder dirimirlo, no? Claro, claro. Y por ejemplo, el tema, es que hay muchísimos temas, ¿no? El tema de los mismos vecinos, lo que está ocurriendo, a veces también salen como que a aflorar todas aquellas resistencias o aquellas situaciones. Yo sí voy en términos de negativo y positivo, porque yo sé que no existen al final, pero un poco para catalogarlo, o sea, toda esa negatividad o Pero es ese... válido porque estás en un proceso de Ajá, desaprender para sí. luego comenzar a aprender nuevamente para llenar a tu inconsciente ahora de realidades más llevaderas para ti. Y en Eso es relación, interesante, Virginia. Disculpa que te atrape allí porque justamente de eso te quería hablar. ¿Cómo crear entonces, si ya aceptamos que esto, supongamos que la mayoría de los que estamos viendo, aceptamos que esto es una proyección nuestra, cómo transformarla en favor o a favor de desaprender y aprender cosas que de pronto me ayuden a fluir mejor? ok, lo importante es que en ese desaprender y aprender, tú tienes que reconocer qué te está robando la paz. Ujú. Reconocer qué no te está gustando,
¿Qué está percibiendo tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico de esta situación? Es decir, oye, hay algo, Virginia, que no me gusta, hay algo que me está haciendo sufrir, ¿ok? Tomando en consideración que el sufrimiento es algo que tú eliges, ¿ok? Porque el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí. El sufrimiento es quedarme allí como enfrascado en la situación que viene dada por el ego, ¿verdad? Que viene dada por esos momentos en los que tú dices, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y cuando ya no es como tú quieres, ni como tú lo esperaste, ya, motivo para sufrir, motivo para incomodarte. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, comienzas por reconocer que hay algo que ya no te es cómodo, ¿sí? Y comienzas entonces un trabajo en el que vamos a buscar de dónde viene la situación para cambiar la percepción de lo que tú estás viendo. Al cambiar la percepción, porque dejas, por ejemplo, de culpar al que está afuera para entender la información que te trajo ese maestro de ti, ahí ya vas como haciendo giros importantes para ir logrando el nuevo aprendizaje e ir logrando ese bienestar emocional. Porque una de las cosas que más nos perturba es culpar al que está afuera. O sea, es decir, por ejemplo, mi vecina es Katy. Oye, Katy es una desordenada, mira cómo dejó aquello. Katy es una, no sé, malviviente porque mira, son las 3 de la mañana y todavía hay música en su casa y yo no he podido dormir. Entonces, ¿qué me está diciendo Katy con esos dos comportamientos? ¿En qué área de mi vida hay un desorden? Porque las situaciones no son uno a uno. Quizás por eso es donde más necesitas el terapeuta, para que te ayude a desengranar, a deshojar esa margarita. Pero también quizás un poco de empeño, tú puedes ir logrando hacerte una autoterapia, por ejemplo, y decir... Claro, eso te iba a decir, porque no todos tenemos, perdón que te ataje allí, pero no todos tenemos acceso en estos momentos, por decirte, a hablar con un psicoterapeuta. Es correcto. Entonces, allí en esa parte, tú vienes y te haces la pregunta, ¿en qué área de mi vida estoy siendo yo desordenada? ¿En qué área de mi vida no estoy siendo yo respetuosa y estoy trascendiendo los límites? ¿Ok? Que ahora la vecina viene y me dice, yo vivo del desorden y ¿cuál es el problema? Yo estoy trascendiendo los límites de tu tranquilidad y pongo música hasta la hora que yo quiera. En el momento en que Katy consigue, ¿ok?, esa respuesta, tú probablemente tiempo después vas a decir, ay, qué bueno, la vecina cambió. No es la vecina, cambiaste tú. Y por ende, cambia tu pantalla de cine, cambia tu proyección. O te deja de afectar, ¿no? Puede ser y también. Te deja de afectar. Y te deja de afectar y probablemente la señora ya no pone música hasta las 3 de la mañana, o porque hay otro vecino que sí se molestó y la llevó a otro sitio para que eso se corrigiera, o porque la señora, no sé, tiene otras condiciones y ya no puede poner música hasta esa hora. Lo importante es que para ti ya cambió la realidad que te molestaba. Y no es que cambió la música, lo que cambió fue tu percepción de la situación que te llevaba a trascender los límites de otra persona o los tuyos propios. Ahora, Virginia, la bioneuroemoción y también un curso de milagro habla mucho de algo que cuesta, parece costar mucho a veces porque inconscientemente se nos olvida, y es el dejar de juzgar y el dejar de criticar a otro. Tú hablabas de culpar a otro. Bueno, ahí entramos también justamente en criticar, en juzgar, porque el otro, porque nunca hace o pensamos que no hace lo correcto o lo que nosotros desearíamos que hiciera esa persona, o porque nos gustan las cosas así. No, es que a mí me gusta aquí, en este cajón, de esta forma, o no tal, pero entonces no vemos al otro, sino que es que, no, es que tú no lo haces bien, así es como tiene que ser, o mira a la hora, mira esto, mira aquello. Me explico, siempre estamos como que viendo, perdón, lo voy a decir, la paja en el ojo ajeno, en lugar de ver de pronto, como dice la Biblia, la viga que tenemos en nuestro ojo. ¿Cómo hacer para manejar eso? Porque es que realmente cuesta, porque hasta mentalmente, aunque a veces no lo diga, para quienes estamos buscando desaprender, pero mentalmente caes en eso también, ¿no? De estar juzgando y estar criticando. Bueno, Katy,
El tema, como dices tú, que también lo describe de una manera muy amorosa el curso de milagros. Definitivamente criticar o juzgar, como dices tú, forma parte de nuestro día a día y todos los días estamos haciendo un juicio sobre algo. Quizás la crítica ya es más de unas personas que de otras, es más pronunciado en unas personas que en otras, pero definitivamente todos hemos llegado allí en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y definitivamente cada una de ellas habla otra vez de nuestro interior. ¿Qué es lo que estás juzgando en el otro? ¿Ok? Y cuídate de hacerlo porque ese juicio luego va a generar una culpa que te lleva a una situación indeseable y dolorosa en el futuro. Y digo futuro entre comillas porque, bueno, bien es sabido que, como también lo aprendimos a través de un curso de milagros, a través de la bioneuroemoción y de otras corrientes, solamente vivimos el presente, es el hoy. Y cada vez que nosotros jugamos, criticamos, creamos nuestro hoy, porque mañana vuelve a ser hoy. Y el miércoles vuelve a ser hoy. ¿Ok? Entonces, criticar y juzgar, definitivamente, pues, la crítica, pues también habla un poco de tu infancia, ¿sí? La crítica va a hablar un poco de tu infancia, pero vuelvo y digo, no podemos hablar del dolor de cabeza y acetaminofén y hablar de la crítica y la infancia de alguien. Decir, vemos que alguien criticó y entonces decimos, este tuvo problemas en su infancia. No, porque al final está hablando de nosotros, creo, ¿no? También se me ocurre. Eso al final habla es de nosotros mismos, creo. Es correcto, pero la crítica te da señales de mucho miedo, ¿sí? De una persona. La crítica definitivamente, y todo lo que dices, habla de ti, primero que nada. Pero, voy a tu pregunta, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Bueno, comenzamos hablando de que era un proceso de desaprender. Esto es un proceso de todos los días. Y como dice uno de mis maestros de un curso de milagro, muchas veces cuando ya hacemos la crítica, ya la pusimos, pero por lo menos entonces hagamos la entrega para que eso se expíe, para que eso no se quede en el tiempo, en nuestro inconsciente y se convierta en una culpa. Y yo creo que el proceso comienza cuando hacemos juicio, 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 juicio y no nos estamos dando cuenta, pero cuando ya comenzamos en estos caminos, haces el juicio y luego te retractas. Bueno, ya ahí hay un avance. El otro momento en el que ya hay un avance es, solo lo pensé, ya no lo dije, ya no fui capaz de soltar el balde de agua que sabes que después no lo podemos recoger completo. Y así vamos en ese proceso, hasta que de verdad vas dejando de juzgar y de criticar. Pero esto no es un proceso, Katy, de semanas, ni de meses. Sin embargo, hay personas que pueden hacer un despertar así, o hay personas que nos va llevando años, circunstancias, experiencia, vida. No hay un tiempo, o sea, nadie te dice, tómate esta pastilla por 5 días, 2 veces al día. No, esto no es así. Pero para eso, por ejemplo, el curso de Milagro de Transferencia, entre otras cosas, 365 lecciones, es decir, una por día, para que entregues tu día y ese juicio y esa crítica vayan aminorando porque vas amando a tu hermano con la vehemencia que te invita. ¿No se vuelve tedioso? Te voy a hablar de mi caso, por ejemplo, porque a veces, claro, cuando te das cuenta de que no, es mejor callar que criticar, entonces de pronto llega un momento en que no hayas de qué hablar. O se vuelve un silencio, si me explico, es un silencio porque a veces pareciera que aprendemos a compartir desde la crítica o desde llevarnos la contra o desde que si no estás de acuerdo con lo que yo digo es mejor hacer silencio, ¿sí me explico? Sí, fíjate, tú dices eso y yo me remonto a tiempos de primas. Ajá. ¿Ok? Tiempos de primas o tiempos de familia en el que llegaba alguien nuevo a la familia, la novia del primo o la esposa del otro, y una manera de comunicarse entre primas era criticar a la que llegó o criticar a la que llegó. Y dependiendo, si pasaba el filtro, la pobre chica o el pobre chico, maravilloso. Imagínate. Entonces,
pudiera yo decirte ahorita que si me reúno con mis primas y probablemente, no lo sé, ellas están en el mismo camino aquel, yo me quedaría callada. Y sencillamente, yo podría decirte que o me puedo reír de lo que estoy escuchando, pero reírme a sentir a lo que ellas están haciendo, o comenzar a hablar de otro tema, definitivamente, que me lleve inclusive a darle el mensaje que ya yo entendí. ¿Ok? Comenzar a ponerme, a sentir empatía por la persona que llegó, que probablemente es tímida, que probablemente vino más arreglada de la cuenta, y empezar a decirles a ella cosas como que en función del comportamiento de esa persona. Tú dirás, bueno, Virginia, tú tienes como la herramienta, tienes el entrenamiento, pero ¿qué hago yo? Pues es que tú también lo puedes tener. Lo primero que tienes que entender es por qué la critico. ¿Qué me vino para criticar? Y puedo inclusive expresarlo de manera que escuchándome diga, ok, esto que ella me trajo, o que ellas, o que el grupo, o quien sea me trajo es mío. Déjame decirlo en voz alta a ver si lo entiendo. Y luego haré mi expiación y mi entrega, pero en principio yo quiero entender qué me trajo esa persona, porque también te trajo algo. Pero me hiciste recordar, Virginia, una frase que es como una moraleja, ¿no? Dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque a veces, y vamos otra vez con lo que es que si tú no estás de acuerdo conmigo, si me explico el querer imponer, porque de pronto yo puedo tener buenas intenciones en mi querer comunicar otras cosas, pero de pronto la otra persona no. Ok, en principio, otra vez, todo lo que encuentras afuera habla de ti. ¿Sí? Entonces, si lo que tú amorosamente, y habrá que revisar si amorosamente lo estás trayendo, dice un curso de milagros de la mano de Jesús, baja a esta entrega de información, de tu intención de que otra persona querida, amada, o sencillamente que tengas cariño, pues le quieras llevar esa información para que sienta esa paz que tú has ido logrando, no llegase a tener la recepción que tú estás esperando, eso habla de ti. Porque entonces, acuérdate, dando es como recibes. Sí. Lo que doy es a mí mismo a quien me lo doy. Entonces, si eso que tú estás dando no está siendo bien recibido, ¿desde dónde Katy está dando la información? ¿Es amoroso? ¿O es te estoy reprendiendo? ¿O te estoy quizás desde el ego diciendo, oye, qué horror, no te comportes así, que esto es, aunque no lo digas, pero tu ego se está manifestando como que yo, Katy, la que aprendió, ya no critica. Katy, la que aprendió, ya no juzga, qué horror, tú estás juzgando. ¿Desde dónde viene tu entrega hacia ese grupo, hacia esos amigos, hacia esos primos, hacia quien sea? ¿Desde dónde? Entonces, la respuesta va a venir dada por la proyección que tú estás dando. Entonces, allí, si hablamos de sincronización, pues te sincronizarás siempre con el amor y el mensaje llegará. Y si no llega, entonces, ahí acuérdate, hay 4 tipos de espejos. Vuelvo y digo, revisarás desde dónde, pero es que si les llega a uno y a otros no, pues ahí se manifiesta el espejo aquel en donde tú te sientes amorosamente frente a la persona, pero tú para la persona representas otra cosa y ahí hay como un choque, un cortocircuito, una distancia, pero ya eso no es tuyo. Ya. ¿Sí? Excelente. Tú eres también practicante de lo que es o psicoterapeuta en respuesta espiritual. ¿De qué se trata? Ok, mira, en Venezuela estudié en la Organización Internacional de Ada Sola a través de un manual de luz que Ada canalizó, y el manual se trabaja a través de la radiestesia, a través de la imposición de manos. Paralelo a eso, estudié Reiki y como que complementé un poco el trabajo de, por ejemplo, retiros energéticos, sobre todo de implantes emocionales. Ahora lo entiendo más como que son implantes emocionales. ¿Cómo es eso de implantes emocionales? Bueno, es algo así como lo que estamos, un dolor en el cuello, un dolor aquí. ¿De dónde viene ese dolor? Eso es emocional. Yeah.
¿ok? Y se convierte en algo que se queda allí, es como una energía que está allí. Y hasta que tú no trabajas de dónde viene la emoción que generó ese dolor, tú no lo vas a liberar. Ahora, Virginia, tú eres de Venezuela, estás ahorita en Panamá, tienes años en Panamá y bueno, ahorita se me hizo inevitable preguntarte, o sea, ¿cuál sería el mensaje, por ejemplo, a los venezolanos por todas estas situaciones, estas proyecciones que estamos viviendo? Porque, bueno, como venezolanos, que muchos están fuera, otros tienen su familia adentro, pero están pasando diferentes situaciones. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? ¿Qué hace falta todavía? ¿Qué hay que mejorar, por ejemplo, para crear nuevas realidades que fluyan más con situaciones mejores, ¿no? Por así decirlo. Bueno, una pregunta nada fácil. Nada fácil. Exactamente, pero es inevitable en este momento. Porque a lo largo de todo este proceso que hemos vivido los venezolanos, pues como que nos hemos encontrado siempre con personas que nos van diciendo del ámbito quizás público, que están en esta corriente, que nos van diciendo como que ya viene el momento mágico. Y resulta que la magia no existe porque cada uno de nosotros la crea. Entonces, si dependemos de la creación de cada uno, imagínate hacia dónde vamos. De allí, lo que siempre se habla y tema trillado, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, sí, el inconsciente colectivo no es otro que el tuyo, que el mío, y que nos uniéramos para entender hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Definitivo que cada uno de los venezolanos también, salir de Venezuela, nos ha dicho algo. A ti seguramente te ha dado una información y un trabajo que realizar en una área de tu vida. A mí también me la dio. Y considero que cuando entramos en este camino somos buscadores de conciencia, somos buscadores de luz. Y cada uno hemos pasado por situaciones que nos han llevado a esta búsqueda. Con respecto a Venezuela, yo no encuentro otra cosa que de corazón empezar a entender qué nos dijo, qué nos va diciendo cada situación. Hablando de trabajo individual, para que ya finalizando, Virginia, dos cositas. Una, ¿de qué le ha servido o qué aprendizaje brevemente le ha dejado este confinamiento, le está dejando a Virginia en lo personal este confinamiento? Y ¿cuáles tips, si quisieran recomendar algunos para que la gente haga en casa y pueda fluir mejor con esta situación? Wow, para mí, yo te puedo decir que debo dar gracias a Dios por el camino en el que estoy, por el camino que un día me presentaron y yo decidí elegir de la mano de Dios y de Jesús. Yo desde que escuché cuarentena y quedarse en casa, yo dije, bendita cuarentena, qué maravilloso, pues nos tiene que traer otra información. Nunca me he resistido a vivirla. He tenido días en los que digo, ¡ah, Dios! Pero vuelvo como que a mi centro, ¿no? Pero no he tenido esa resistencia que sé que han tenido otras personas. Me ha traído noticias, muchas. Tengo nuevos amigos desde la cuarentena, que para mí eso es maravilloso. Siento que he obrado milagros y lo veo desde un curso de milagros y ya eso implica que he hecho cambios en mi percepción de vida, porque un milagro para el curso de milagros es otra cosa que un cambio de percepción frente a una realidad que estamos viendo. Y yo he logrado hacer cambios de varias realidades que estaba viendo y que ahora comienzo a verlo de manera diferente. La cuarentena para mí ha sido un momento maravilloso para reencontrarme conmigo misma en muchos aspectos. Falta, sí falta. He logrado hábitos, por ejemplo el de la meditación. Antes era, bueno, hoy puedo meditar, mañana no puedo meditar, pero he logrado el hábito de la meditación. Así que para mí la cuarentena ha sido un periodo que bendigo hoy y siempre bendeciré porque me trajo grandes respuestas. Y los tips para la gente, por ejemplo, que nos está viendo. Tips, bueno, yo pienso que uno de los grandes tips es estudien un curso de milagros. Bueno, ese es un tip
tips muy grandes, pero de verdad, accedan a la información de un curso de milagros. Meditar todos los días para que se aquiete esa mente consciente, esa mente que va y viene, que se pregunta y se responde ella misma y que nos lleva a diálogos mentales que no son muchas veces los más sanos. Yo me atrevería a decir que casi nunca son los más sanos, ¿sí? Entonces, cuando meditamos, aquietamos nuestra mente consciente y esperamos recibir la información más amorosa, esa que nos mantiene en paz. Ese es uno de los tips más que yo puedo dar. Y la otra de verdad es que accedan al estudio de un curso de milagros y vayan buscando caminos. No hay que pagar necesariamente para entender un curso de milagros. Para quienes no pueden hoy pagarse una terapia, pueden hacerse autoconocedores de mucha información y llegar a la paz. Y la paz no es otra que vivir como Dios nos creó desde un inicio, en paz, en armonía. Muchísimas gracias a Virginia Alfonso, ella es psicoterapeuta de un curso de milagros, practicante de esa filosofía, también del método de la bioneuroemoción, es especialista o graduada en una maestría de bioneuroemoción y también en terapia de respuesta espiritual. Gracias por toda la información, Virginia, gracias por tu tiempo. Saludos, gracias por todo. Gracias, Katy, por esta oportunidad. Gracias a ti, mi nombre es Katy García, soy periodista. Bueno, será hasta la próxima. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes.